¿Qué ocurriría si buena parte de los archivos de los investigadores ovnis fueran fruto de un gigantesco engaño? ¿Qué pasaría si algunos de los incidentes ufológicos más importantes de la historia fueran el resultado de una terrorífica experimentación clandestina? Existe una gran operación de inteligencia para manipular el fenómeno ovni desde sus inicios. Es la CIA responsable de algunas de las abducciones más célebres de la literatura ufológica. Para conocer qué puede haber de verdad en todo esto, vamos a desgranar quizás uno de los episodios más siniestros en la historia de los servicios de inteligencia norteamericanos. Unos oscuros sucesos que podrían estar vinculados con el origen de muchos mitos originados en torno a los platillos volantes. En el año 1953, en plena efervescencia del fenómeno ovni en los Estados Unidos, la CIA organizó con el beneplácito de la USAF un comité de estudio dirigido por el Dr. Robertson y otros destacados científicos, para intentar esclarecer de cara a la opinión pública este incipiente enigma. Las conclusiones del denominado panel Robertson no se hicieron esperar. Los ovnis no son hostiles y nada prueba que se deba revisar las ideas científicas corrientemente admitidas. Las alertas continuas a las que dan lugar sus apariciones podrían camuflar los eventuales indicios de acciones realmente hostiles. Además, la posibilidad de una histeria colectiva ante una invasión espacial existente otorga un amplio margen de maniobras para una guerra psicológica desencadenada por los enemigos potenciales de Norteamérica. El panel Robertson recomendaba encarecidamente que la población fuera instruida para saber interpretar mejor lo que estaban viendo en los cielos: globos, sonda, aviones, reflejos, etc., intentando así desmitificar por completo el fenómeno ovni. Pero posiblemente las conclusiones del panel Robertson provocaron un nuevo y desconocido interés de la CIA por los platillos volantes. La posibilidad de que las creencias en ovnis pudieran ser utilizadas como un arma de guerra o como perfecto por el enemigo comunista hizo mover ficha a los expertos de la agencia. El investigador Manuel Carvalhal, en su imprescindible libro Los Expedientes Secretos en el 2001, afirmaba que ya a principios de los 50 el panel Robertson llegó a la conclusión de que era militarmente posible aprovecharse de los ovnis. Una de las primeras manipulaciones de la CIA fue ocultar a la población norteamericana la existencia del avión espía U-2. Carvalhal lo explicaba perfectamente en su obra. Según confiesa la CIA, los militares que investigaban los ovnis, es decir, los responsables del proyecto Libro Azul, conocedores del secreto del U-2, buscaron explicaciones naturales para justificar los avistamientos, atribuyéndoselos a cristales de hielo, inversiones de temperatura, etc. La misma CIA lo confesó décadas después al informar que una vez el U-2 comenzó sus vuelos de prueba en 1955, pilotos comerciales y controladores de tráfico aéreo comenzaron a informar con mayor frecuencia de ovnis. Los primeros U-2 eran de color plata, más tarde se pintaron de negro, y reflejaban los rayos del sol, especialmente a la salida o el ocaso de este. A menudo se apreciaban como objetos ardientes o a observadores situados bajo ellos. Pero esto solo era el principio de un vasto plan más siniestro y terrorífico. La CIA había comprendido que las distintas creencias generadas en torno a los ovnis ofrecían un amplio marco de acción para las experimentaciones clandestinas. Coincidiendo con la reunión del panel Robertson en 1953, la CIA creó el infausto proyecto MKUltra, donde médicos y científicos auspiciados por el gobierno estadounidense cometieron todo tipo de experimentaciones y torturas psicológicas con pacientes no voluntarios, más propias de los doctores nazis que de un país civilizado. Los objetivos de estas prácticas eran el desarrollo de técnicas y drogas capaces de controlar y doblegar la mente humana, para utilizarlas en interrogatorios o, por ejemplo, para otra de las grandes aspiraciones de la CIA, la creación de asesinos hipnoprogramados. No en vano, en 1957, el general de la CIA, Lyman Kirkpatrick, emitió un memorándum interno del proyecto MKUltra, donde dejaba claro que sus siniestras investigaciones debían permanecer en el más estricto secreto. Se deben tomar precauciones no solo para proteger las operaciones de fuerzas enemigas, para ocultar estas actividades del público americano en general. El conocimiento de que la agencia conduciendo actividades ilícitas y poco éticas podría tener repercusiones serias en los círculos políticos y diplomáticos. Una de las drogas favoritas del MKUltra era el LSD.
que administró sin ningún tipo de control ni pudor sobre cientos de enfermos mentales, voluntarios, prisioneros de guerra, presidiarios, prostitutas, militares, secuestrados, políticos, etc. La dietilamida de ácido lisérgico o LSD es una potente droga psicodélica semisintética cuyos efectos incluyen alucinaciones con los ojos abiertos y cerrados, sinestesia, percepción distorsionada del tiempo, desconexión de la realidad y disolución del ego. Curiosamente, muchos de los efectos de estas drogas están muy asociados a las experiencias de ovnis, ilusiones y o alucinaciones, alteraciones en el tiempo, las distancias, las formas y distorsión de imágenes y colores. El escritor y experto en servicios secretos Eric Frantini concedió una entrevista al medio Estrella Digital en el 2008, donde explicaba perfectamente los orígenes y desarrollo del MKUltra. Él decía: MKUltra fue una operación que se inició con Eisenhower y se desarrolló con Kennedy y finalizó con Johnson. La idea de MKUltra era conseguir mediante el uso de sustancias químicas como LSD, curaré, opio y muchas otras más, el interrogatorio perfecto. Es decir, se les inyectaba a mendigos, prostitutas y enfermos mentales estadounidenses para ver cómo reaccionaban cuando eran interrogados. Si daba resultado, esta sustancia era probada en prisioneros del Bitcoin. Se calcula que MK mató a 11.000 ciudadanos de Estados Unidos. Por ejemplo, a Kennedy le preocupaba tanto fueran trasladados al Allen Memorial Institute en Canadá. MK Search, ampliación de MKUltra, fue una operación que se inició con Johnson y se desarrolló y finalizó con Nixon. MK Search consistía en la búsqueda del asesino perfecto. La idea era de lavar el cerebro a una persona para conseguir que, al oír una palabra clave, se conectase y se convirtiese en un asesino. La CIA se gastó millones de dólares en este experimento. Los dos hombres que dirigieron MKUltra y MK Search fueron los doctores Sidney Gottlieb y Ewen Cameron. Cameron había sido asesor en los juicios de Nuremberg y estudió todos los experimentos que había realizado Mengele en los campos de exterminio nazis. Muchos de esos experimentos le sirvieron como base para algunos programas dentro de MKUltra. En un memorándum desclasificado con fecha de 1952, la CIA dejaba claro cuáles eran sus futuros intereses. Podemos lograr el control de un individuo hasta el punto de que pueda ejecutar nuestros deseos en contra de su voluntad o en contra de las leyes naturales como la propia protección. Algunos de los espantosos objetivos del MKUltra fueron expuestos en el año 1973, tras la investigación emprendida por el Subcomité de Salud e Investigaciones Científicas del Senado norteamericano. Así el público estadounidense pudo conocer, horrorizado, que la CIA había estado amparado de forma incontrolada e irresponsable. La investigación, búsqueda y desarrollo de sustancias orientadas a promover el pensamiento ilógico y la impulsabilidad, sustancias que prevengan o contrarresten los efectos de los intoxicantes por alcohol. Otras sustancias que de manera contraria potencien los efectos del alcohol. Sustancias que promuevan enfermedades desconocidas. Sustancias que narcohipnosis, que permitan al individuo resistir a la privada, coerción, tortura y el lavado de cerebro. Sustancias que provoquen amnesia, sustancias y métodos psíquicos que provoquen productos que provoquen la invalidez en las piernas o anemias graves, sustancias que provoquen euforia duradera, productos que provoquen la desestructuración mental del individuo y su dependencia de otra persona, sustancias que provoquen debilidad o distorsión en la vista y en el oído sin efectos permanentes, píldoras agnésicas para mezclar con tabaco, bebidas y comida. Para tener una idea exacta de la envergadura de las experimentaciones abarcadas por la CIA, hay que decir que, por ejemplo, en el 1952 liberaron una pequeña cantidad de LSD en aerosol en un vagón de metro de Nueva York para ver la reacción de los pasajeros. Toda la información sobre este incidente se destruyó en 1973. Y un año más tarde, en 1953, un vehículo circuló por Nueva York durante 128 kilómetros, un gas experimental sobre toda la ciudad a través del tubo de escape. En San Francisco, un gas biológico con efectos de desorientación fue lanzado desde el puente Golden Gate, con la intención de cubrir toda la ciudad. Las conclusiones de las autoridades fueron devastadoras para la conciencia del pueblo americano. Desde su inicio, en los albores de la década de los 50 hasta su terminación en 1963,
el programa de administración subrepticia de LSD a sujetos no voluntarios, demuestra el fracaso de la CIA en mostrar la debida atención a los derechos individuales. A pesar de conocer que el experimento era peligroso, las vidas de los sujetos fueron puestas en riesgo e ignoradas. A pesar de que era evidente que las leyes de los Estados Unidos estaban siendo violadas, la experimentación continuó. La CIA también subvencionó decenas de terribles ensayos destinados al desarrollo de implantes cerebrales que pretendían controlar la voluntad humana con fines militares. Por ejemplo, en octubre de 1963, la agencia llevó a cabo con 24 prisioneros vietnamitas un nefasto experimento en un laboratorio improvisado, en un aeródromo a las afueras de Saigón. A todos los soldados cautivos se les sometió a una complicada y peligrosa intervención quirúrgica, sin las condiciones médicas adecuadas, y se les implantó un dispositivo eléctrico en el cerebro con la finalidad de provocarles comportamientos violentos. Como venía siendo habitual muchos de los experimentos del MK-Ultra, el resultado fue un rotundo fracaso. Los prisioneros que sobrevivieron fueron ejecutados y sus cuerpos fueron incinerados para no dejar rastro. Además, para mayor escándalo, los soviéticos estaban envueltos en las mismas ilegales investigaciones que sus homólogos americanos. De nuevo retomamos el texto de Manuel Carballal. Los documentos que en los últimos años exagentes del KGB están vendiendo a postores occidentales por un puñado de rublos demuestran que los rusos trabajaban en experimentos similares. Los doctores Valery Kanjuka y Anatoly Chandrin, que participaron en esos proyectos, terminaron confesando en 1995 que utilizaban una combinación de drogas, hipnosis y la emisión de ondas de baja frecuencia para alterar el comportamiento y modificar la conducta de sus cobayas humanas. La CIA había mostrado mucho interés en la hipnosis, ya que pensaba que unida al uso de las drogas podrían programar órdenes en el inconsciente de las personas, además de borrar la memoria e implantar recuerdos falsos. Pero lo que muchos investigadores se preguntan a tenor de todas estas informaciones era si la CIA y otras agencias de inteligencia habían podido conducir algunas de estas experimentaciones clandestinas cobijándose tras la tapadera OVNI.